Fernando Sciola, cardiólogo, porque mucha gente se pregunta cómo con el 40%. A ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales vos llegás a tener que vivir con el 40% del funcionamiento? Yo quiero, a ver, que me corrija, capaz que estoy diciendo disparates, pero es lo que se decía. Doctor, ¿cómo le va? El aplauso para el doctor Fernando Sciola. ¿Cómo anda, doctor? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Por favor, acá estamos. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo funciona un corazón con el 40%? ¿De qué estamos hablando? ¿Del bombeo? ¿Del ritmo cardíaco? ¿De los músculos? ¿De qué hablamos? Sí, lo primero que tenemos que entender es que la fracción de eyección del corazón es de 55% o más. Eso es muy importante entenderlo. El corazón se contrae y cada vez que se contrae tiene que bombear más del 55%. Esa es la FEBI, es la fracción de eyección. Eso es lo que nosotros entendemos en cardiología, que no tenemos una insuficiencia cardíaca. Cuando la insuficiencia cardíaca disminuye por debajo del 55% de esa FEBI, que es la fracción de eyección, es cuando aparece la insuficiencia cardíaca. Obviamente hay grados de insuficiencia cardíaca, ¿no? De repente tenemos un grado leve, que es hasta 50%, y después vamos bajando. Y yo tengo pacientes que están en 16% de FEBI, aunque les parezca mentira. Sí, aunque les parezca mentira, esos pacientes, yo les digo que salgan a caminar alrededor de la manzana y que caminen lentamente y van haciendo una rehabilitación. Hay un estudio muy bueno. Doctor, perdón. Sí. Perdón que lo corte acá, sí, acuérdese. Pero, Sí. no, o sea, quiere decir que podemos recuperar parte de la pérdida del porcentaje. Se puede recuperar. Una persona que llega, por ejemplo, a funcionar con el 40%, ¿puede recuperarlos hasta los 55 o no? ¿Puede? Totalmente puede recuperar. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí lo que hay que buscar es la causa de la insuficiencia cardíaca. Bien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una causa coronaria, es decir, ahí está cómo se contrae el corazón, ¿no? Pero la realidad es que cuando tenemos una enfermedad coronaria, que hay realmente una disminución de la irrigación del corazón, hay que solucionar ese tema. Solucionarlo significa que se puede hacer una angioplastia, una cirugía, es decir, solucionar el problema que tiene, porque es insólito, ¿no? Pero el lugar que tiene más irrigación, que es el corazón, tiene una circulación que es la coronaria, la circulación coronaria, aparte de lo que sería la irrigación del corazón. Eso es algo, si se quiere, insólito, ¿no? Que el lugar que tiene más sangre del organismo tenga un problema coronario que termina en la muerte del paciente si no hacemos nada como cardiólogo. Sí. A ver, doctor, todos sabemos, digo, la adicción de Maradona, ¿no? Gran parte de su vida estuvo consumiendo cocaína. A ver, la cocaína, si no tengo mal entendido mal, es un anticoagulante, ¿no? Sí, claro. O sea, el exceso de un anticoagulante, ¿cómo afecta, digamos, al corazón? Sí, lo que pasa es que la cocaína nos da problemas agudos y problemas crónicos. Por ejemplo, en las personas jóvenes, si nosotros tenemos una adicción a la cocaína, nos puede dar una arritmia y puede darnos la muerte. En la primera hora del aporte de cocaína nos da una euforia, todo lo que sabemos, ¿no? Pero además se produce a nivel del corazón una insuficiencia cardíaca que puede dar una arritmia en forma aguda y puede dar la muerte del paciente. Entonces, tenemos que tener claro lo que es la acción aguda de la cocaína sobre el corazón y la acción crónica. Es decir, después se va dando un proceso donde la misma dosis de cocaína no nos da el mismo efecto y eso produce que tengamos que aumentar la dosis. Ese aumento de dosis puede darnos en forma definitiva una cardiopatía, una enfermedad que da la dilatación del corazón, un agrandamiento del corazón, una disminución de la FEBI, que es la fracción de eyección que hablábamos anteriormente,
y además nos da una enfermedad vascular. Esto es un tema interesante. Los enfermos cocainómanos tienen una enfermedad vascular coronaria y esa enfermedad coronaria nos va dando a corto plazo una enfermedad que produce la muerte de los pacientes. Hay un trabajo muy bueno hecho en 2012 donde se vio que, bueno, 6.2% de los habitantes de Uruguay habían consumido cocaína. 6.2%, como que todos lo tenemos alejado de la realidad, como que nos parece que no va a haber nunca alguien adicto a la cocaína, pero sin embargo, en Uruguay, y estoy hablando de Uruguay, 6.2% habían admitido haber aceptado por lo menos una vez una dosis de cocaína. Y un número más fuerte para mí es que 2% la habían admitido en los últimos 12 meses. Esto es un tema interesante porque la adicción... A usted le preocupó más ese dato porque la cosa va creciendo. Y claro, porque aparte de ir creciendo, tenemos un problema de negación, ¿no? No sé si te pasa a vos, pero la mayoría de las personas que nos están escuchando como que dicen, yo no conozco a nadie, yo no tengo a nadie adicto a la cocaína, pero sin embargo 6.2% tuvieron por lo menos una o más veces contacto con la cocaína. Sí, Fernando, ¿cómo estás? En el caso... ¿Conoces? Nos conocemos con el amigo. Después vamos a hablar de corazón de Insúa, si quiere. Mi cardiólogo. Yo no tengo corazón, pero igual soy amigo de Fernando. No, lo que te quería preguntar es si Maradona no hubiera sido un deportista de élite como lo fue, ¿verdad? No hubiera estado tantos años en alta competencia, entrenado, con controles médicos. ¿Hubiera durado tanto ese corazón o ese 40% que se dice hubiera sido menos? Quiero decir, el problema de las adicciones y de los excesos, ¿se emparejó un poco por la vida de deportista anterior de Maradona o no tiene nada que ver? Sí, seguramente sí, seguramente, no por hablar del tema de Maradona, en general, ¿no? Los deportistas que tienen un tipo de adicción, seguramente eso contrapone el riesgo que vamos a tener en el futuro. Esto es un tema interesante. Los adictos en general a la cocaína van a tener enfermedad vascular. No importa que sea antes o después, pero la van a tener. Entonces tienen que buscar una rehabilitación rápida porque si no van a terminar con un problema del corazón sin ninguna duda. Sí, a ver, uno piensa, en este caso estamos hablando de Maradona, ¿no? Pero en el que consume cocaína, el cocainómano. Pero no es solo la cocaína, ¿no? Porque uno es cocaína, eso, bueno, alcohol, quizás también el cigarrillo. Adicto a los fármacos era también, seguro, ¿no? Es mucha cosa, ¿no? No es solo, podés decir, no, tomá cocaína, no, era cocaína, alcohol, cigarrillo. Las pastillas para dormir. Pastillas. Eso, sí, la adicción a la cocaína por el alcohol es muy frecuente, porque el adicto a la cocaína sube muchísimo y tiene que bajar su estado de ánimo porque se vuelve muy eufórico. Y lo hace con el alcohol. El bajar el estado de ánimo lo hace con alcohol. Entonces, yo me acuerdo una paciente que me decía que se daba bastante cocaína, pero después tomaba medio litro de whisky para poder bajar y quedarse tranquila. Qué cóctel. Lo contaba alegremente, ¿no? Medio litro de alcohol, medio litro de whisky se tomaba después de haber ingerido una dosis importante de cocaína. Entonces, los adictos en general no son adictos a una sola droga, sino que son adictos a más de una droga. Y eso también da un problema, es un problema real, que no lo podemos negar. No importa si Maradona sí o Maradona no, es en general. Tenemos que entender en general que cada uno de los adictos que haya en la familia, hay que ayudarlos, extenderles la mano y ayudarlos porque realmente necesitan ayuda en forma urgente porque si no van a terminar mal. Doctor, a ver, ¿cuándo una persona se transforma en adicto? Porque pasa, a veces uno escucha del alcohólico, ¿no? Está el alcohólico social, el alcohólico... Sí. Pero el adicto a la cocaína, ¿cuándo se transforma en adicto? Cuando depende pura y exclusivamente de consumir, cuando lo hace periódicamente, cuando lo hace cada 15 días. ¿Cuándo es adicto? Es muy buena la pregunta.
lo que tenemos que entender, la adicción más importante que hay en la sociedad es el alcohol. Es la más importante, la número 1. Y todos hemos tomado una copa de vino, una copa de whisky, una copa de lo que sea, y no somos adictos. En general hay una personalidad del adicto. Esa personalidad es lo más importante y lo que condiciona al adicto. El tema de la cocaína en general es que nos da una adicción muy profunda, actúa a nivel simpático, entonces como uno intenta tener de vuelta el placer que tuvo cuando se dio la primera dosis y no lo logra, empieza a subir la dosis. Obviamente hay un tema de personalidad ahí que afecta. Seguramente muchos de los que me están escuchando se dieron una vez cocaína o fumaron marihuana o lo que sea. En realidad hay drogas mucho más pesadas, más duras, que realmente dan una adicción más potente, pero en general tenemos que entender que hay una personalidad. No es que de repente una persona dice yo me voy a volver adicto al alcohol y voy a empezar a tomar alcohol a lo bestia. Hay una personalidad que favorece ese tipo de adicción, a la cocaína y a lo que sea. Lo que hay que entender es que la marihuana en sí es la puerta de entrada a otras drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque de repente hay algunos que me dicen, no, yo solo marihuana, bueno, pero van a comprar a un lugar donde de repente le ofrecen la cocaína gratis y le dicen, bueno, probala, o otras drogas como la pasta base, que están muy de moda hoy en Uruguay y que antes no se veía, pero que ahora se ve mucho, que es un desecho de la cocaína, pero que produce muchísima adicción y un encefálico muy importante. Sí. Doctor, volviendo un segundito a Maradona y a su corazón, ¿puede tener algún impacto la parte psíquica, la parte emocional? Porque lo que mucha gente dice es que estaba muy venido a menos, que anímicamente estaba deprimido, que bueno, no tenía ganas de nada. ¿Eso cómo le afecta al corazón de Maradona y de cualquier persona, no? Sí, yo creo que en general, ¿no? Nos afecta enormemente. Lo que tenemos que entender es que la persona lo que tiene, el adicto en general tiene una depresión. Esa depresión realmente está presente y muchas veces intentando, levantar el ánimo, mejorar y se busca por el lado de las drogas. Pasa también con los antidepresivos. Hay mucho uso de antidepresivos, ustedes estaban diciendo, la adicción a los psicofármacos. Realmente hay que tener cuidado con ese tipo de fármacos que se utilizan porque pueden dar una adicción y puede favorecer otro tipo de enfermedades. Con respecto a la adicción de la cocaína, obviamente las personas se van sintiendo cada vez más bajoneadas, cada vez peor, sobre todo en ese síndrome que se da cuando se deja la droga. La persona cuando es adicta busca ese tipo de adicción para levantar el ánimo, para mejorar, para estar bien, pero después viene la contraposición, esa contraposición que se da en el síndrome de abstinencia, donde uno se siente cada vez peor, cada vez más bajoneado y termina buscando de vuelta la estimulación por medio de la droga. En general pasa eso. Bien. ¿Cómo funciona? Digo, esto es para... No salimos un poquito del tema Maradona, digo, pero un poquito, porque después les quiero mostrar un comparativo que hay, que usted me opine de eso. Pero las personas, una persona, estamos hablando de una persona, con una vida normal, sin excesos, no digo del todo saludable, pero una vida normal. ¿Cómo es el proceso del corazón? El corazón, cuando van pasando los años, comienza a latir más despacio, empieza a tener un desgaste lógico, sin llegar al infarto, por ejemplo, pero digo, hay un desgaste, hay una... Envejece. Ahí está, envejece el corazón. Sí, claro. El corazón envejece como todos los órganos. Todos los órganos van envejeciendo. El tema es que el cocainómano, ese envejecimiento se da mucho más precozmente, mucho más rápido. Hay un trabajo muy bueno hecho en el 2014 donde mostró que era 6 veces más rápida el envejecimiento del corazón en general. Se da también una enfermedad coronaria. En todos los cocainómanos se da una enfermedad coronaria, un engrosamiento de las arterias coronarias que
al hacer test en pacientes adictos y pacientes no adictos, se vio que realmente había una diferencia significativa a nivel coronario y a nivel vascular, sobre todo a nivel de la aorta, que es la primera parte, la primera arteria que sale del corazón. Bien. Creo que tenemos, ¿no? Tenemos la comparación, un corazón sano. Ahí va. Ahí está. Ahí, doctor, estamos viéndolo. Muy bien. Sí, claro. Cuando comparamos los dos, esta es una cardiopatía dilatada donde el corazón se contrae menos, pero además está dilatado, entonces se llena poco, pero se contrae poco. Y eso da una insuficiencia cardíaca que va repercutiendo gradualmente en la persona. El corazón sano va envejeciendo, pero nunca termina así dilatado y agrandado. Termina las paredes más finas, contrae menos. De hecho, hay un trabajo muy bueno hecho por la FEBI, donde se vio la FEBI a los 18 años y se vio la FEBI a los 80 años. Y se vio que había una diferencia significativa entre la FEBI a los 18 años y a los 80. Sin embargo, la persona sigue teniendo la misma, es decir, puede vivir perfectamente con un corazón disminuido en su función. Tengo muchos pacientes de 80 y pico de años que su FEBI está parcialmente disminuida en 55, 50, 48, pero teniendo una actividad física regular, normal, sabiendo caminar unas cuadras, pueden vivir muchos años y no morirse del corazón y morirse de otro tipo. Es irreversible, ¿no? Cuando uno no se recupera a esa edad. ¿Viste? Sí, claro. ¿Viste esa? A ver si pueden poner de vuelta El corazón. La foto Ahí está. anterior. Sí. Acá vemos que este corazón está dilatado, agrandado, y realmente eso es irreversible. Lo único que podría solucionar eso sería el trasplante cardíaco. Pero obviamente es muy difícil hacer un trasplante cardíaco en un paciente que tiene una adicción, porque va a tener problemas mayores. Claro. Fernando, la operación que le hicieron a Maradona 3 semanas antes de su muerte, de un hematoma subdural, ¿no? A nivel craneano, ¿puede haber terminado de perjudicar a ese corazón? No. Lo que sí es real, no solo en el tema Maradona, el tema en general de las adicciones, sobre todo a la cocaína o mismo al cigarrillo, que da una enfermedad vascular diseminada. Y esa enfermedad vascular se puede verse como un hematoma, es decir, un sangrado a nivel cerebral, o una enfermedad isquémica. Más o menos 80% isquémica, 20% enfermedad hemorrágica. Eso se ve mucho en los enfermos, en los adictos a la cocaína. No importa que tenga 60 años, que tenga 40 o que tenga 30, muchas veces se ven este tipo de eventos a cualquier edad. Es muy importante entender que la adicción en general, cualquier tipo de adicción, obviamente la de la pasta base es mucho peor que la de la cocaína. ¿Por qué es peor? Y bueno, porque son productos que producen una gran adicción, pero además una gran afectación de todos los órganos. Mucho más rápido que la cocaína. La cocaína va actuando más lentamente. Si bien en la primera hora están descritos los eventos agudos del corazón, en realidad el problema de la cocaína es a largo plazo. Y las otras drogas mucho más pesadas nos dan eventos mucho más precoces en la edad. Bien. Doctor, muy interesante la charla. Esperemos que en un futuro podamos tenerlo acá en el piso. Es mejor para ilustrarnos un poco más, ¿no? Pero está bueno, digo, porque está bueno para que todo el mundo sepa, ¿no? Digo que a veces cómo le damos al cuerpo y pensamos que somos Highlander
Y bueno, tomamos un whisky, y sí, fumamos, y de repente nos damos cuenta que no somos nada Highlander y empiezan las nanas. Totalmente. Los excesos todos son malos, ¿no, doctor? Son muy malos y lo que tenemos que entender es que las adicciones en general son malas, las adicciones, pero además no podemos excedernos en todo lo que significa la alimentación. Si vamos a tomar un whisky, se puede tomar un whisky. Ahora no podemos tomar medio litro de whisky por día porque vamos a caer en problemas mayores, sobre todo a nivel hepático. Y después tenemos que entender que tenemos que vivir muchos años, tenemos que vivir. Entonces, disfrutar la vida significa también estar sanos y sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo. En definitiva, Sí. como concepto básico es entender que la enfermedad cardiovascular es la enfermedad número 1 en Uruguay. No es que... ahora estamos en la pandemia, ¿no? Y tenemos 75, creo, ¿no? 75 muertos Por ahí. hasta ahora en Uruguay. ¿Ustedes saben cuántos se murieron del corazón ayer en 24 horas? ¿Cuántos, No, doctor? ¿cuántos? 32. En un día, ayer. En un día. 32 uruguayos se murieron del corazón. Entonces tenemos que entender, pero entender en serio, que la prevención de esta pandemia está muy bien y tiene que, Claro. justamente ahora están aumentando los casos y tenemos que entenderlo bien, pero tenemos que cuidarnos de las otras enfermedades. No es que apareció la pandemia y se acabaron todas las enfermedades. Claro. Las enfermedades continúan con nosotros, están ahí y no podemos negarlas. Muy bien, excelente. Le tenía otra cortita. A ver, ¿usted está al tanto de lo que tenía bien Maradona? Porque la pregunta que quería hacerle es, ¿era absolutamente necesario que con el estado que tenía Maradona desde hace, ponerle 2 meses, 1 mes atrás, ahora necesitaba un médico permanente al lado de él? ¿Sabes qué? Yo prefiero no hablar del tema Maradona. Bien. Para mí fue el jugador más grande que yo vi y prefiero tenerlo ahí. Yo he leído mucho sobre el cuadro clínico de él, pero prefiero que eso quede en segundo término. Yo quiero hablar en general de las adicciones en Uruguay, Bien. porque creo que es un tema importante y con este tema que apareció ahora nos sirve para reflexionar, para ayudar a todos los adictos que tenemos en la familia y conocidos, para ayudarlos para que no terminen igual que Maradona y que muchos adictos que han terminado igual que él. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias gracias. a vos. De verdad. El Gracias, doctor doctor. Fernando Scioli, señores, el aplauso. Muchísimas gracias. Tremenda charla con el doctor.